Vamos a hacer la presentación de esta clase de la semana 3. Vamos a ver el diagnóstico del entorno y evaluar las amenazas y oportunidades a través de la herramienta de las fuerzas de Porter. Vamos a ver el análisis y la evaluación de las fortalezas y debilidades a través de la herramienta desarrollada también por Michael Porter, cadena de valor. Y vamos a modelar ese análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a través de sendos tableros de mando en planillas Excel programables. Comencemos por el primer análisis, es decir, en el diagnóstico de entorno y evaluación de las amenazas y oportunidades. En este caso vamos a aplicar lo que se llama las fuerzas de oposición del esquema de Michael Porter, que en los libros la van a encontrar con 5 de las fuerzas, las que estoy en este momento señalando, y a la cual en los últimos tiempos se le agregó una sexta fuerza denominada grupo de presión. ¿Cómo juega este esquema de fuerzas? Esto es una interacción de una inecuación de fuerzas entre nuestra empresa y los factores que intervienen en el externo que son incontrolables para la empresa, pero sí deben ser conocidos para que la empresa ejecute acciones de forma de poder optimizar y minimizar su situación frente a todo el entorno. Tenemos por un lado el poder de negociación de los proveedores, es decir, lo que significa que dependiendo de la relación de fuerzas que exista entre mi empresa y los que me suministran los principales insumos para la producción de mi producto o para la prestación de mis servicios, va a establecer con esa interacción o que mi empresa está en una posición de amenazas o una posición de oportunidades frente a los proveedores. En particular, el que la empresa dependa de unos pocos proveedores para tener la propiedad del insumo hace dificultoso a la empresa establecer un poder de negociación de ventaja. En realidad, digamos, es una desventaja. La forma de poder articular esto es mediante cambio de proveedores o mediante selección mucho más apropiada de proveedores. A veces esto no se puede, a veces la empresa es mucho más cautiva porque es mucho más pequeña, a veces es al revés, la empresa tiene el poder suficiente como para poder integrarse hacia atrás y convertirse en el propio proveedor de esos insumos. Por ejemplo, McDonald's cuando compra frigoríficos o cuando tiene sus propias plantaciones agrícolas para abastecerse de los insumos principales. El poder de negociación de los compradores, que es el otro lado de la cadena de valor de la relación con el entorno, en el sentido de la relación con nuestros clientes. De la misma manera, si una empresa tiene un mercado muy fragmentado con muchísimos clientes, el riesgo y la optimización es mucho más fácil que el de depender por ahí su total de facturación, un 80% de su facturación en dos o tres clientes. Si se te va uno de los clientes, la posición de rentabilidad de la empresa se lesiona y acá es donde se avisoran las amenazas. En ese sentido, digamos, la empresa debe de evaluar la posibilidad de establecer acciones a través de sus canales de comercialización o a través de su línea de productos con mejores costos o diferenciaciones para poder tener un poder de negociación superior frente a sus compradores. Los potenciales, ¿qué son los potenciales? Son aquellas empresas competidoras de nuestra empresa, pero que aún no han ingresado al mercado. Esto puede deberse a varios motivos. Si el mercado, por ejemplo, es un mercado maduro,
la rentabilidad está estable y el atractivo del sector para estas empresas potenciales es relativo, y en ese sentido la empresa o mi empresa en esa situación va a tener más oportunidades que amenazas ante la entrada de nuevos potenciales. Acá se genera el concepto de barrera de entrada. La barrera de entrada que la empresa intenta poner para que no ingresen al mercado son variadas. Pueden ser porque tengo una curva de aprendizaje que genera una economía de escala tal que mi costo unitario hace inviable, salvo con grandes inversiones, el que los potenciales ingresen, o porque mi empresa tiene una habilidad distintiva que la caracteriza y genera una diferenciación en los clientes tal de que para poder ingresar a un nuevo mercado ese potencial debiera invertir grandes sumas de dinero en marketing, comunicación y para hacer un branding o posicionar su marca. Entonces esa inecuación es la que juega entre la relación de la empresa y los potenciales que pueden ingresar al mercado. Los sustitutos. Los sustitutos son aquellos, o también llamados competencia indirecta, son aquellos productos que cumplen la misma función, pero con otra presentación. Hay varios casos, como por ejemplo, los muy claros es la evolución de los envases de vidrio hacia envases de plástico primero, y hacia el concepto de envases ecológicos o biodegradables o retornables. Esto hace de que la empresa, si era fabricante de envases de vidrio y no digamos, renovó a tiempo en su concepto, seguramente esas amenazas incipientes de productos sustitutos llegaron a convertirse en canibalizar el sector del vidrio, como ha pasado con el de plásticos. La rivalidad competitiva son los competidores mismos de la empresa. Más intensa es la rivalidad competitiva cuando tenemos un mercado o maduro o cuando tenemos muchos competidores o una fragmentación de mercado iguales. O sea, la forma, digamos, de competencia de la empresa también pasa por tratar de establecer diferenciaciones o en lo que es en alguna habilidad percibida hacia el cliente o en alguna política de costos. Finalmente, la última fuerza competitiva que se interrelaciona en un juego de ecuación con nuestra empresa son los famosos grupos de presión, y dentro de los grupos de presión tenemos desde los sindicatos a la política fiscal, la política de tipo de cambio, hoy por hoy lo que es la responsabilidad social y los grupos ecológicos que han cambiado claramente la posición de la empresa a tomar medidas y hacer inversiones para poder interaccionar con esta novedosa fuerza. Finalmente estamos llegando al tablero de mando de amenazas y oportunidades que he desarrollado con, digamos, con el intento de plasmar la herramienta de matriz de fuerzas de Michael Porter a la realidad, es decir, a la práctica en acción, para que ustedes puedan tener un modelo de gestión práctico para abordar la situación de su empresa. En ese sentido, el tablero de mando pone las 6 fuerzas actuantes. Esas fuerzas actuantes se desglosan en diferentes ítems que las componen, que lo vamos a ver en el tablero que se muestra en esta transparencia. Voy a terminar explicando cómo es la mecánica del cálculo. La ponderación es qué porcentaje de incidencia tiene cada uno de los ítems de cada una de las fuerzas en una escala de 0 al 100%. La escala, se establece una escala arbitraria, prefijada,
de 1 como máxima amenaza, 5 el estado de neutralidad y 10 una máxima oportunidad. Y lo que se hace es identificar a cada uno de los ítems cómo está su empresa en relación a ellos y a la fuerza competitiva analizada, alguna de las 6. Finalmente, digamos, el cálculo para saber si es una amenaza o una oportunidad es una suma producto de la columna ponderación por la columna escala para tener subtotales en cada una de las 6 fuerzas que van a dar un número entre 1 y 10 obviamente, o sea, va a ser del lado de la amenaza o del lado de la oportunidad, y finalmente una posición global en donde vamos a tener un total de la posición que tiene nuestra empresa o la unidad de negocios que estemos estudiando o analizando como caso, y acá va a dar un número entre 1 y 10 porque es el promedio de la suma de los subtotales de cada una de las fuerzas. Es decir, son 6 subtotales divididos 6 fuerzas. Acá se ve desplegado el tablero de mando que ustedes tienen en planilla de Excel programada, en donde en la última hoja o pestaña, que es la sexta, es la séptima en este caso, les va a aparecer desplegado todos los ítems ya con los cálculos y con la posición relativa de cada una de las fuerzas respecto de mi empresa y un total general. Estas ítems, si despliegan que les invito, la planilla de Excel de amenazas y oportunidades programables, la van a tener en 6 diferentes hojas, una por fuerza, y esos ítems para ustedes va a ser muy sencillo porque van a desplegar preguntas cuantitativas que deberán llenar y cuantificar en la escala de 1 a 10 que vimos, y en la última hoja ya les va a arrojar el resultado directo. Y por tanto, resuelto el caso. Vamos a conocer nuestra posición de amenaza-oportunidad de nuestra empresa respecto del entorno. Esto nos va a llevar a la posibilidad después de tomar acciones estratégicas, dado de que vamos a analizar ítem por ítem cuál de ellos está en una posición menor o igual a 5, o sea, debajo del neutro, que significa una amenaza, y por otro lado analizar si es la de mayor gravitación, viendo si el porcentaje más alto se le acerca a 100, y esos son los ítems los cuales uno tiene que poner un alerta amarillo para tomar acciones para revertir esa amenaza, y eso es justamente gestionar por acción. Por acción en el análisis de los resultados, pero desmenuzado y detallado ítem por ítem para cada una de las fuerzas competitivas. Les insto a abrir el simulador para ejercer la gestión. Por otro lado, vamos a ver cómo se analizan el entorno interno, o sea, la posición, la situación de la empresa de cada una de las áreas funcionales de la empresa, y esto se hace a través del desarrollo de Michael Porter denominado cadena de valor. La cadena de valor tiene 9 centros de actividad que se dividen en hard y soft, bajo los mismos conceptos que ya vimos en la clase número 1 del modelo del pensamiento estratégico, en donde vimos con detalle, y ustedes ya hicieron los ejercicios en el tablero de mando de modelo de pensamiento estratégico, para obtener o ventajas competitivas estáticas cuando aplicamos a la parte hard, el valor hard, o ventajas competitivas dinámicas al aplicar el valor soft. Veamos de que el conjunto de el uso de la cadena de valor
complementando la parte hard con la parte soft, genera una suma sinérgica de margen hard más margen soft que nos da, desde el punto de vista de margen hard, apunta a lograr utilidades o rentabilidad, bajando a tierra en lo que es el concepto de empresa. Y desde el punto de vista de margen soft, apunta a generar posicionamiento, margen en términos de imagen. Ambas juntas generan lo que es la rentabilidad sostenible en el tiempo que debe de tener nuestra organización. Llevado a tierra ese modelo de cadena de valor de Michael Porter, nos genera un tablero de mando de fortalezas y debilidades, tablero de mando que tiene la mecánica similar al que acabamos de ver de amenazas, oportunidades para analizar el entorno externo. Este es para analizar la situación interna de las áreas funcionales de nuestra organización. Y en lugar de tener 6 fuerzas, tenemos 9 centros de actividad, como el que luce en la primera columna, y la mecánica es la misma, es decir, vamos a tener diferentes ítems que describan cada uno de los centros de actividad, vamos a tener una ponderación de cada uno de los ítems para cada uno de los centros de actividad entre el 0 y 100%, vamos a calificar la situación de cada uno de esos ítems en una escala de 1 a 10, en donde esta vez el 1 refiere a la máxima debilidad, el 10 refiere a la máxima fortaleza y el 5 al estado de neutralidad, pasando por toda la escala de 1 a 10 con los diferentes matices. Y el cálculo es igual al otro, es decir, es una suma producto de la ponderación por la escala que nos va a dar subtotales para cada uno de los centros de actividad. Es decir, cada uno de los centros de actividad va a tener una posición de fortaleza o debilidad dependiendo si les va a dar menor a 5 de debilidad o mayor a 5 de fortaleza. Y finalmente se va a tener una posición global de la empresa que resulta del promedio de los subtotales, es decir, la suma de las 9 centros de actividad dividido 9 por tratarse de 9 centros de actividad. Acá ustedes ven cómo luce el tablero de mando que tienen en los recursos como planilla Excel programada en estas dos transparencias con los 9 centros de actividad y desglosado cada uno de los ítems, en donde esta doble transparencia les está apareciendo en la 10ª hoja de la planilla de Excel de fortalezas y debilidades. Esta hoja no se toca porque se autocalcula, tiene fórmulas programadas para cada uno de los cálculos de las subtotales, y por supuesto las columnas de las ponderaciones y de las escalas se autollenan. Lo interesante es que las 9 hojas anteriores de la planilla de Excel programada tienen los 9 centros de actividad que están desplegados en cada uno de los ítems, que tienen sendas preguntas cual y cuantitativas que ustedes tienen que completar y llenar en la escala de 1 a 10. Esta herramienta magnífica pone en acción el análisis concreto de la cadena de valor de Michael Porter en vuestras empresas. Lo que logra es tener un instrumento magnífico para no solo determinar la posición que tiene cada uno de nuestros centros de actividad y la empresa como tal, sino que esta herramienta magnífica, al igual que la anterior, hace de que podamos establecer acciones concretas para revertir esas posiciones donde encontramos que podamos estar en situación de debilidad. Porque lo único que tienen que hacer es analizar ítem por ítem en cada uno de los centros de actividad y ver cuál de ellos han calificado con 5 o menor a 5 y cuál de ellos tiene mayor peso ponderado. Entonces lo que se llama punto de apalancamiento es la relación de aquellos ítems que dieron menor a 5 y que tiene mayor peso ponderado.
En esos casos es donde deben establecer las acciones para revertir las situaciones, y eso es gestionar. Eso se llama gestionar en la acción, lo que permite grandes cambios con pequeños puntos de apalancamiento. Finalmente, los invito a ir y aplicar en el ejercicio de la tarea que tienen en esta semana el simulador de diagnóstico de fortalezas y debilidades, y hacer lo propio con el simulador de diagnóstico de amenazas y oportunidades, para poder elaborar una situación de diagnóstico global, o lo que se conoce como un diagnóstico FODA de vuestra empresa, y además brindarnos acciones para poder prepararnos en el mediano plazo en revertir aquellas situaciones de exposición ante el entorno externo y ante una situación de debilidad frente al entorno interno.